Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. ¿Cuánto debió a lo mejor de herir el sensible corazón de nuestro Señor? ¿Cómo podían pensar que era indiferente a su angustia en medio del peligro? A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Espera en Jehová y haz bien. Vivirán en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Salmo 37, del 3 al 5. Con este pasaje de la palabra de Dios, saludo a todos los oyentes de este día. Mi nombre es Santiago Gómez Vergés y soy miembro de la Quinta Iglesia Metodista Independiente. Agradezco a Dios la oportunidad que Él me da de entregar este saludo y también a los hermanos que trabajan en este ministerio, de dar a conocer la palabra de Dios mediante el programa En Espíritu y en Verdad. Que Dios les sea bendiciendo. Hoy quiero compartir palabras de aliento, ya que la situación actual ha sido difícil para todos nosotros. En este periodo se ha probado nuestra fe y se nos ha demostrado cuán poco tiempo nos queda en esta tierra, antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. En estos momentos debemos esperar en Jehová, poner en Él nuestras vidas y encomendarle nuestros caminos. Estos son momentos para venir a Dios y a su único Hijo Jesús. En la Biblia Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Quienes hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos un descanso y paz verdaderos que el mundo nunca podrá entregar. Si usted, estimado auditor, todavía no ha recibido a Jesús en su corazón y carece de descanso y paz, aún está a tiempo de permitirle entrar en su vida. El Salmo 40 dice en los versículos 1 y 2: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así también, si usted clama a Dios, se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesús es Hijo de Dios y murió y resucitó por usted, no solo tendrá un descanso y paz verdaderos, sino que tendrá la seguridad de una vida eterna junto a Él en los cielos. Que Dios les bendiga y les guarde. Saludamos muy cordialmente en esta nueva semana a cada uno de nuestros auditores que nos acompañan en este programa, desde países tan distintos como Bolivia, Perú, Argentina, Estados Unidos y más allá del Atlántico, España y Alemania incluso. Vaya para cada uno de ustedes
la gracia y la paz que solamente Cristo Jesús es capaz de poner en nuestras vidas. Estimados hermanos, junto con saludarlos cordialmente a todos los que nos escuchan, quisiera en esta tarde-noche compartir con ustedes algunos versículos de la Palabra de Dios, los cuales en este tiempo cobran mucha más importancia. Los versículos están en Hebreo 11 y dice así: Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces yo me pregunté, ¿qué es la fe? Y siguiendo en la lectura pude ver varias acciones. Por ejemplo, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecados. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando, los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Entonces, ante todos estos grandes hechos, yo vuelvo a leer el versículo número 1 de Hebreos 11, que dice: Es pues la fe las sustancias de las cosas que se esperan, las demostraciones de las cosas que no se ven. Y esta es una gran reflexión para todos nosotros como hijos de Dios, que hemos tenido esta oportunidad, gracias a la misericordia de Él, de conocerlo, de que podamos meditar y reflexionar en qué es la fe y cómo la podemos poner en práctica todos los días, sobre todo en las situaciones que estamos viviendo ahora, que para algunos pueden ser mucho más grandes que para otros, pero lo importante es que podamos practicarlas en cada momento y saber que Dios nos va a responder. Que Dios les bendiga y nos ayude a que nuestra fe pueda crecer. Los saludo con cariño, Camila. ¿Cuál es el mensaje central de nuestro programa en este día? Como ya lo anticiparon Santiago Gómez y Camila Gallego en sus mensajes, la fe, la confianza, la convicción de que más allá de las circunstancias que rodean toda la atmósfera de nuestro mundo, tenemos un firme cimiento en la persona de Cristo Jesús. Así es, el mismo que calmó las olas en la tempestad del mar de Galilea, tan solo unas horas después de que había estado enseñando sobre la fe. En la edición de hoy estaremos compartiendo además varios saludos que nos ha enviado particularmente la Quinta Iglesia Metodista Independiente, una de las 5 congregaciones de nuestra misión en la capital chilena, ubicada en la comuna de Maipú, un territorio al poniente de Santiago. Precisamente, quien nos traerá hoy el sabio consejo de la palabra de nuestro buen Dios será el pastor Daniel Horta Sepúlveda, a cargo de esta congregación. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si
Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía, donde quiera voy. Caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Padre amado, venimos ante su presencia, Señor, para alabar y honrar su nombre, para entregarle todo, Señor, nuestros pecados que a diario ofenden y deshonran su nombre. Rogamos con humildad, Señor, que nos perdone y nos enseñe sabiduría para no pecar contra ti. Ayúdanos a corregir, Señor, nuestras vidas para ser vidas dignas del Evangelio. Ilumina, Señor, nuestras mentes y nuestro corazón para no caer en tentación, en faltas y poder tener, Señor, el gozo de la salvación, Señor, que no pueda apagar, Señor, este gozo nuestros pecados. Padre amado, le agradezco también porque durante todo este tiempo, Señor, en el que hemos vivido, usted nos ha protegido, nos ha dado fuerza, nos ha dado paz, sabiduría, nos acompaña en todo momento. Es hermoso vivir con la seguridad de tu compañía. Gracias, Señor, por permitirnos abundantes bendiciones, especialmente, Señor, para nuestros hermanos que están en sufrimiento, Señor, en esta pandemia. Gracias, Señor, por las bendiciones que usted tiene con nosotros. Gracias porque en medio de las pruebas, usted, Señor, nos llena de su fuerza y de su fe para continuar en este mundo, Señor, donde tenemos tantas aflicciones. Gracias, Señor, por permitirnos ser guiados, Señor, por su mano poderosa ante cualquier decisión, ante cualquier situación. Gracias por todo lo que usted nos da a diario, Señor, un lugar donde vivir, el alimento en nuestras mesas, la vestimenta, Señor, para cubrirnos, el sustento de trabajo para las personas, Señor, ya sea el jefe de hogar o madres, jefas de hogar, Señor. Gracias por aumentar nuestra fe, Señor, cada día. Le quisiera rogar, Padre Santo, por todos aquellos hijos, Señor, los cuales usted conoce su nombre, conoce su vida, Señor. No hay nada oculto ante sus ojos, Señor. Rogamos en primer lugar por aquellos que están sufriendo, Señor, enormemente todo esto, Señor, de las enfermedades que está haciendo, Señor, el coronavirus, Señor, en las vidas de muchos de nuestros hermanos. Rogamos, Señor, para que usted su misericordia pueda cubrirlos, Señor, guardarlos, protegerlos, Señor. Y sabemos, Señor, que su voluntad, aunque a nosotros no nos agrade, Señor, su voluntad es perfecta. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos, sus seres amados, Señor, que les ayude a llevar, Señor, este sufrimiento, estas cargas, Señor, tan difíciles que tenemos como humanos. Ayúdelos, Señor, en el sustento, Señor, mientras estemos en esta tierra, Señor, especialmente donde han partido, Señor, los jefes de hogar, los sustentadores, Señor. También le rogamos, Padre amado, para que usted con su amor y su justicia, Señor, pueda, Señor, abrazar a cada uno de mis hermanos, Señor, que están padeciendo necesidad, que están padeciendo dolores, Señor, de todo tipo, emocional, Señor, físico. Rogamos que usted los sostenga firmemente con su mano poderosa, Señor, y los ayude a vivir cada experiencia con fe y con obediencia a su voluntad. Denos un corazón noble, Señor, generoso, para actuar sin egoísmo y dedicarle tiempo a usted, Señor, especialmente en este periodo donde sí hay más tiempo, Señor, donde muchas cosas han sido detenidas, Señor, y donde podemos aprovechar, Señor, el tiempo de aprender más de usted. Ayúdenos para no cargarnos de trabajo, Padre Santo, ser más agradecidos cada día, Señor,
por todo lo que usted hace con cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, por el camino correcto, este camino angosto, Señor, que es difícil, no es fácil, Padre amado, pero sí mirando la meta, Señor, es una meta maravillosa, gloriosa, que es la de poder ver el rostro de quien nos amó y de quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Todas estas peticiones, Señor, nuestras gratitudes, nuestras necesidades, nuestros pecados, todo lo dejamos, Señor, ante su trono. Nuestro amor, Señor, también ante su trono. Todo es posible en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que está basado en el Evangelio de Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Dice así la palabra de Dios: Y les dijo aquel día cuando fue tarde: pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento, y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Estimado auditor, es sabido que estamos viviendo en estos días, producto de la pandemia del COVID-19, días de temor, de angustia, de incertidumbre a nivel mundial. El temor de contagiarse, la incertidumbre de saber si me llego a contagiar, ¿cómo me va a afectar? La preocupación de enfrentar estos tiempos con una situación económica que me permita sobrellevar la disminución de ingresos o simplemente la cesantía. En el caso particular de Chile, esta pandemia vino a recrudecer fuertemente la situación económica de un gran porcentaje de ciudadanos. Desde el 18 de octubre de 2019, con una agitación social y manifestación sin precedentes por su magnitud, provocó inestabilidad laboral, cierre y quiebre de empresas. Esto provocó inseguridad en la población ante los hechos de violencia que se producían en nuestro país. En lo personal, yo soy profesor y he conversado con varios colegas quienes manifiestan el deseo de volver a vivir lo que ocurría antes de que ocurrieran estos hechos, donde el diario vivir transcurría en una normalidad rutinaria. Hemos leído en las Sagradas Escrituras una narración bíblica que refleja fielmente lo que ha ocurrido en estos tiempos que también afectó y afecta a nuestras iglesias. Podríamos decir que vivíamos una vida tranquila, una vida reposada, pero repentinamente fue alterada con este periodo de prueba para la humanidad que afecta también a la iglesia. Y como vemos en este pasaje, aunque Dios no es el autor de la agitación social, ni de las pestilencias, ni de las enfermedades, todo esto está en control de nuestro Señor. Pongamos atención a la meditación de su palabra. En los acontecimientos anteriores relatados en el capítulo 3 de Marco, se puede ver los efectos que tenía la popularidad en el ministerio de Jesús. Constantemente, donde quiera que iba, se encontraba rodeado por mucha gente que acudían de todas las partes del país, buscando ser curados de sus enfermedades. Tal era la situación de nuestro Señor Jesús, que no tenían tiempo ni de comer. El Evangelio de Marco, en el capítulo 3, el versículo 20 dice: y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. A lo que hay que añadir
las largas sesiones de enseñanza que tuvo junto a los suyos, a sus discípulos, y posteriormente en las casas. No es de extrañar, por lo tanto, que Jesús estuviera realmente agotado, rendido físicamente. Así que sus discípulos, dice la Biblia, le tomaron como estaba para ir al otro lado del lago del mar de Galilea con la finalidad de descansar del bullicio de las multitudes. Lo más probable es que antes de embarcarse vieron que el tiempo les acompañaba. Las condiciones eran favorables, había marea normal y vientos normales. Podemos estar seguros de que Cristo sí sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo, Él permitió y les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Hermano, la Biblia también nos da la respuesta, porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa, y que si el Señor lo planeó así, era porque estaban preparados para ello. Él nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados, y nunca nos dejará solos para salir de ella. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: «No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar». Jesús estaba en la popa durmiendo. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. De este detalle aprendemos varias cosas. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. También debemos aprender de esta historia de su confianza en Dios Padre Celestial. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en Dios su Padre, seguro de que nunca puede fallar. Es aquí, en este escenario, donde sus discípulos se vieron atemorizados. A lo menos 4 de los que estaban en la embarcación eran hombres de mar, conocían el movimiento de los vientos y las características del mar de Galilea. Concluimos, por tal razón, que los que les tomó al atravesar el mar fue completamente inesperado y muy fuerte, que temieron por sus vidas. La pregunta de ellos: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Pero también podemos ver que esta pregunta conlleva un tono de reproche, involucraba más que eso. ¿Qué pregunta fue la que emitieron estos discípulos? ¿No tienes cuidado que perecer? ¿Cuánto debió a lo mejor de herir el sensible corazón de nuestro Señor? ¿Cómo podían pensar que era indiferente a su angustia en medio del peligro? Cuán completamente habían perdido de vista el amor de Jesús y el poder que ellos mismos habían evidenciado cuando se atrevieron a decirle estas palabras: ¿no tienes cuidado? Y sin embargo, estimado auditor, esta escena no es un espejo que refleja
nuestra propia miseria? Ciertamente. ¿Cuántas veces en momentos de dificultad, en momentos de prueba, esta pregunta se genera en nuestros corazones? Aunque no la formulemos con los labios, ¿no tienes cuidado? Quizás esta pandemia o en momentos de enfermedad suframos. Sabemos que bastaría una sola palabra de Dios Todopoderoso para curar el mal y levantarnos. Pero esa palabra no la dice. O quizás tengamos dificultades económicas. Sabemos que el oro y la plata y los millares de animales en los collados son de Dios, que incluso los tesoros del universo están en su mano. Sin embargo, pasan los días sin que nuestras necesidades se suplan. En una palabra, de un modo u otro, atravesamos aguas profundas. La tempestad se desata. Una ola tras otra golpea con ímpetu nuestra diminuta embarcación. Nos hallamos en el límite de nuestros recursos. No sabemos qué más hacer y nuestros corazones se sienten a menudo prestos a dirigir al Señor la terrible pregunta: ¿no tienes cuidado? Este pensamiento es profundamente humillante. La simple idea de lastimar el corazón de nuestro Señor Jesús, lleno de amor, con nuestra incredulidad, con nuestra desconfianza de lo que Él puede hacer en medio de nosotros, debería producir la más profunda contrición. ¿Cómo aquel que dio su vida por nosotros, que dejó su gloria y descendió a este mundo de pena y miseria, donde sufrió una muerte vergonzosa para librarnos de la ira eterna, podría alguna vez no tener cuidado de nosotros? Y sin embargo, estamos prestos a dudar, o bien nos volvemos impacientes cuando nuestra fe es puesta a prueba, olvidando que esa misma prueba que nos hace estremecer y retroceder es mucho más preciosa que el oro, el cual perece con el tiempo, mientras que la fe es una realidad imperecedera. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de forma brusca en medio de las acusaciones. Ellos debían estar pensando: ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? ¡Despiértate y ayúdanos! Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles, como es el caso de esta pandemia, y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Pero sabemos que Dios tiene un plan perfecto. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parece un poco extraña una pregunta así a otros hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo, pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta: ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos, y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como había visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos,
Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de por qué la palabra del Señor es tan firme. La importancia de la lección, la situación por la que atravesaban, con todo y ser realmente difícil, no tenía punto de comparación con la grave crisis que se desencadenaría en ellos cuando vieran a su maestro morir en una cruz. El Señor les estaba preparando para ese momento crucial. La lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar era la siguiente: el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8 del 38 al 39 dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera los planes asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a una cruz tampoco podrían impedir que Dios completara su plan de salvación. Pero hemos de admitir que esta lección era tan sublime e inaudita, tan por encima de toda experiencia normal, que necesitaba muchas lecciones y una larga disciplina para aprender bien. De hecho, no llegaron a comprenderla plenamente hasta después de su resurrección. Exclamaron los suyos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero aún había otras cosas que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista. Salmo 89, del 8 al 9 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Tú tienes dominio sobre la bravura de la mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Así que, cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor. Pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo nuestro Salvador. Él reprendió al viento. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como si fuera Dios. Algunos han notado que las palabras que usó en este caso fueron exactamente las mismas con las que reprendió al demonio que le había interrumpido en la sinagoga de Capernaum, con fuerza y poder. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana por causa de la caída, y solo el hecho de que Cristo sea su sustentador hace posible su supervivencia. Nuestro planeta es escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus, y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Cada ráfaga de viento, cada ola, cada nube nos agita y deprime. En vez de permanecer tranquilos y reposados cerca del Señor, nos dejamos sobrecoger por el terror y la perplejidad. En vez de tomar la tempestad como una ocasión para confiar en Él, hacemos de ella una ocasión para dudar de Él. Tan pronto como se hace presente la menor dificultad, pensamos enseguida que vamos a sucumbir. Pero el Evangelio de Jesucristo es el anuncio
de la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana. Tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos libra de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro, pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Que en el fondo de nuestros corazones siempre pueda haber esta calma profunda que proviene de una verdadera confianza en Jesús. Entonces, aunque la tempestad ruja y se encrespen las olas hasta lo sumo, no diremos: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Podemos acaso perecer con el Maestro a bordo? ¿Podemos pensar eso alguna vez teniendo a Cristo en nuestros corazones? El Espíritu Santo nos guíe a confiar más plena, libre y ardientemente en Cristo. Nuestro corazón debe asir a Cristo mismo por la fe. Que esto sea para su gloria y para nuestra paz y gozo permanentes. Qué poderoso mensaje acabamos de oír.
en medio de grandes olas que se pueden avisorar y que para muchos pueden generar incertidumbre, zozobra y muchas interrogantes, en medio de todo ello tenemos grandes palabras de consuelo, de esperanza y de firmeza cierta, aun cuando el sol se ponga y venga la noche. Como les anunciamos en la primera mitad de nuestro programa, queremos compartir con todos ustedes los afectuosos y alentadores mensajes que nos han enviado desde la Quinta Iglesia Metodista Independiente. Escucharemos a continuación dos de ellos, que nos comparten nuestras hermanas Rosita Romero y Sandra Concha. Saludo a los auditores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de comunicarme con este programa radial en espíritu y en verdad de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Soy la hermana Rosa Romero de la Quinta Iglesia Metodista y a esta hora les envío un abrazo fraterno a cada uno de los auditores tanto de Chile como de los países que por la gracia de Dios están escuchando este programa. Les animo a estar firmes en la fe. Este tiempo ha sido muy doloroso para todos y ha traído en muchos casos desesperanza, especialmente al haber perdido algún familiar querido y hermanos muy queridos en la fe. Este es un tiempo de prueba, por lo mismo debemos animarnos unos a otros con la palabra de Dios. El Salmo 39:7 dice: «Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está». Así es, nuestra esperanza está solo en el Señor, nuestra confianza debe estar solo en Él. Así lograremos salir de esta prueba victoriosos, fortalecidos y gozosos, para dar testimonio a los que aún no han recibido a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Este es un tiempo de gracia que nos ha otorgado nuestro Dios. Con alegría les dejo este saludo y me despido con la palabra de Dios, lo que dice en el Salmo 40, versículos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud: Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. El Señor les bendiga. Buenas noches, soy la hermana Sandra Concha, perteneciente a la Quinta Iglesia Metodista Independiente. Saludo a todos mis hermanos de los diferentes lugares que nos están escuchando, y en especial a las personas nuevas que se integran los jueves para escuchar el mensaje de salvación. Bueno, hermanos, sabemos que estamos pasando tiempos de prueba, tiempos difíciles. No olvidemos que Dios está con su pueblo. Confiemos en Él, que no nos falte la fe. Sigamos en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a enfrentar cada día que nos regala. Aprendamos a convertir las circunstancias difíciles en situaciones favorables. Mantengámonos humildes delante de Dios. No debemos desanimarnos, hermanos. No olvidemos que no estamos solos, que nuestra ayuda viene de Dios. Él renueva nuestras fuerzas diariamente y Él muestra su amor por cada uno de nosotros. Hermanos, yo voy a dejarles este versículo a ustedes que está en Deuteronomio 31:8, que dice: «Y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides». Entonces, hermanos, cada vez que estemos en momentos difíciles, recordar este versículo que está en Deuteronomio 31:8, que nos va a ayudar mucho a nuestras vidas. Debemos recordar que siempre nuestro Dios va delante de nosotros, que Él está con nosotros, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. No debemos tener miedo. Estas son promesas del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y
tu alma tendrá. Nunca te rindas, que esto ya viene, y sufras pronto morir. Nunca te rindas, que esto ya viene, nunca te rindas, Él volverá. Este mundo cruel no será para siempre, y muy pronto terminará. Y mi fe del Señor cada día es más fuerte, y sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, que ya viene, y sufras pronto morir. Nunca te rindas, ya viene, nunca te rindas, Él volverá. Padre Celestial, gracias Dios por este programa radial en que podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esto nos permite congregarnos como hermanos, Señor, de diferentes partes del mundo para poder nutrirnos, Señor, de tu palabra, para poder nutrirnos espiritualmente. Padre Celestial, no podemos dejar de agradecerte por tu misericordia, por tu amor, Señor, que tienes para todo el mundo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, también eres un Dios justo. Nuestra confianza, Señor, está en ti. Sabemos que sin ti no somos nada, Señor, y te agradecemos, Señor, por eso, porque un día te pudimos conocer, Señor, y gracias a eso es que nosotros podemos tener paz en nuestro corazón en diferentes momentos de aflicción. Padre Celestial, en este minuto te quiero pedir, Señor, por un motivo muy especial que tenemos nosotros las iglesias acá en Chile, la Iglesia Metodista, que estamos haciendo una campaña de oración, Señor, por las personas que no son salvas, por las personas que aún no te conocen. Padre Celestial, tenga misericordia de ellas, para que te puedan conocer algún día, puedan tener humildad en su mente, humildad en su corazón, para que puedan conocer lo bondadoso, lo bueno, lo justo, lo hermoso, Señor, que es ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros también un día te pudimos conocer y podemos confiar en ti, podemos creer en ti, y tú hasta el día de hoy has sido nuestro sustento, nuestro sostén, Señor, en momentos de aflicción. Te rogamos, Señor, para que nuestro trabajo como cristianos pueda ser hecho, Señor, sin problemas, que podamos seguir predicando tu palabra, poder llegar a más personas, Señor, que quieran escuchar de ti. Gracias, Señor, por este programa radial, porque sabemos que este programa también ha servido para muchas personas que a lo mejor no te conocían, no te conocen, Señor, puedan escuchar la verdadera palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos brindas estas oportunidades y nos das los medios, Señor, para poder seguir llegando a más personas. Quédate con nosotros, Señor, bendice este programa radial, que pueda ser de bendición para muchos hermanos, Señor, para muchas personas, Señor, no creyentes que están escuchando en este momento, para que ellos también puedan sentir el gozo, Señor, y algún día te puedan conocer y aceptar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, nos sigas cuidando y que puedas seguir teniendo misericordia de tus hijos. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Agradecemos la oración elevada por nuestra hermana Salomé Horta y les instamos a seguir rogando al Señor, primeramente por aquellas almas que aún no han sido salvas, que aún no han venido a los pies del Señor. En segundo término, por todos aquellos hermanos, sobre todo en nuestro vecino país de Bolivia, y necesitamos vuestras oraciones, primeramente para que pueda haber el sustento necesario, el apoyo clínico necesario, las medicinas, el acceso a los alimentos. En los últimos días hemos tenido noticias de los cortes de camino que se han producido producto de las manifestaciones
que han llevado a cabo algunos grupos y que han impedido llegar con la ayuda médica necesaria para algunos hermanos que lamentablemente han fallecido. Sabemos que varios de nuestros auditores en Europa ya han pasado una primera ola de esta pandemia y rogamos también por ellos, porque en los próximos meses se avecinan tiempos de otoño e invierno donde esperamos que puedan ser protegidos y tenidos a buen resguardo, confiando en que el poder completo de toda la situación la tiene nuestro Señor. Ponemos en ello nuestra confianza, nuestra fe y transmitimos esta misma confianza a ustedes. El Señor les bendiga, gracia y paz a cada uno de ustedes. Y hasta un próximo programa. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su
Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.